Nunca olvides esto: si tu suegro te entrega 800.000 en efectivo en tu noche de bodas y te dice que huyas por la puerta trasera, hazle caso. Yo lo hice. Y por eso estoy viva para contarlo. Mi nombre es María, tengo 29 años, y hace 3 años viví la noche más aterradora de mi vida. Una noche que se suponía debía ser la más feliz. Mi boda. Pero todo se convirtió en una pesadilla en cuestión de minutos. Y lo más extraño de todo es que la persona que me salvó fue alguien a quien apenas conocía, mi suegro. Un hombre que hasta ese momento solo me había dirigido la palabra 3 veces. Esta es mi historia. Todo comenzó 6 meses antes de la boda. Conocí a Daniel en una cafetería del centro. Él era arquitecto, yo trabajaba como diseñadora gráfica. Teníamos 26 años los dos. Fue amor a primera vista, de esos que solo ves en películas. Alto, ojos cafés, sonrisa perfecta. Hablamos durante 5 horas ese primer día. Me enamoré de su forma de hablar, de cómo describía sus proyectos, de cómo me miraba cuando yo hablaba. A los 2 meses ya vivíamos juntos. A los 4 meses me propuso matrimonio. Sé que suena rápido, pero cuando sabes, sabes. O eso pensaba yo. Mis padres estaban felices. Mis amigas decían que era el hombre perfecto. Todo parecía un cuento de hadas. Pero había algo extraño que yo no quería ver. Algo que ignoré porque estaba demasiado enamorada. Daniel casi nunca hablaba de su familia. Cuando le preguntaba por sus padres, cambiaba de tema. Decía que su papá era un hombre muy ocupado, que viajaba mucho, que era complicado. Su mamá había muerto cuando él tenía 15 años. Eso era todo lo que sabía. No había fotos familiares en su departamento. No había historias de infancia. Nada. Como si su vida hubiera comenzado a los 20 años. La primera vez que conocí a su papá fue 2 semanas antes de la boda. Don Roberto. Un hombre de unos 60 años, delgado, con canas, cara seria. Vino a nuestra casa para conocer a la novia, según dijo Daniel. Entraron juntos al departamento y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Roberto me dio la mano, me miró fijamente durante varios segundos sin decir nada, y luego simplemente asintió. Mucho gusto, María, me dijo con voz grave. El gusto es mío, don Roberto, respondí nerviosa. Se sentó en la sala. Daniel estaba pálido. Yo preparé café. Durante toda la visita, que duró apenas 20 minutos, don Roberto no dejó de observarme. No de forma incómoda o acosadora. Era diferente. Me estudiaba. Como si estuviera buscando algo en mi cara, en mis gestos, en mis palabras. Le hice preguntas normales. Que cómo estaba, que si vivía cerca, que si estaba emocionado por la boda. Sus respuestas fueron cortantes. Bien. No muy cerca. Sí. Y luego se fue. Daniel lo acompañó hasta la puerta y regresó 10 minutos después. Estaba sudando. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, sí. Es que mi papá es así. No te preocupes. Le caíste bien, me dijo forzando una sonrisa. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Lo dejé pasar. Error número 1. Los días previos a la boda fueron un caos hermoso de preparativos. Flores, invitaciones, pruebas del vestido, degustaciones de comida. Yo estaba flotando en una nube. Daniel seguía siendo el novio perfecto. Atento, cariñoso, emocionado. Pero a veces lo encontraba mirando su celular con una expresión que no le conocía. Preocupación. Miedo, incluso. ¿Todo bien?, le preguntaba. Perfecto, amor. Solo cosas del trabajo, respondía guardando el teléfono rápidamente. Una semana antes de la boda recibí una llamada extraña.
Un número desconocido. Contesté. María, dijo una voz de hombre que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Silencio. Y luego colgaron. Pensé que era una equivocación. Al día siguiente, otra llamada. El mismo número. Esta vez no contesté. Daniel estaba conmigo y vio la pantalla de mi celular. ¿Quién es?, preguntó con un tono que nunca le había escuchado. No sé, alguien que ha llamado 2 veces y no dice nada, respondí. Me quitó el teléfono de las manos y vio el número. Su cara se puso blanca. Completamente blanca. Daniel, ¿qué pasa? ¿Conoces ese número? No, no. Debe ser spam, dijo devolviéndome el teléfono. Pero sus manos temblaban. Esa noche no pude dormir. Había algo que Daniel me estaba ocultando. Algo grande. Pensé en cancelar la boda. Incluso llegué a escribir un mensaje diciéndole que necesitábamos hablar. Pero lo borré. Me dije a mí misma que eran nervios preboda, que todas las parejas pasan por esto, que estaba exagerando. Error número 2. Llegó el día de la boda. 15 de agosto. Un sábado perfecto. Cielo azul, temperatura ideal. La ceremonia sería en una hacienda a las afueras de la ciudad. Íntima, solo 50 invitados. Mi familia estaba emocionadísima. Mis amigas lloraban al verme con el vestido puesto. Yo también lloré. Me veía hermosa. Todo estaba saliendo perfecto. La ceremonia fue como un sueño. Daniel lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Dijimos nuestros votos. Nos besamos. Aplausos. Fotografías. Brindis. Comida deliciosa. Baile. Fue una fiesta perfecta. Don Roberto estuvo ahí, en una esquina, siempre observando. Apenas habló con alguien. No bailó. No brindó. Solo observaba. A las 11 de la noche, Daniel y yo nos despedimos de los invitados. Nos íbamos a nuestra suite en la misma hacienda. Una cabaña privada alejada del salón principal. Hermosa, con chimenea, una cama enorme con sábanas blancas, pétalos de rosa por todos lados. Champagne esperándonos en una cubeta con hielo. Todo era perfecto. Entramos riendo, besándonos. Daniel me cargó para cruzar el umbral de la puerta. Me puso en el suelo y nos volvimos a besar. En ese momento escuchamos que tocaban la puerta. 3 golpes secos. ¿Quién puede ser?, preguntó Daniel molesto. Abrió la puerta. Era don Roberto. Tenía una expresión en su cara que nunca olvidaré. Terror puro. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Es nuestra noche de...? Cállate, lo interrumpió don Roberto empujando la puerta y entrando. Cerró con seguro detrás de él. Tenía una mochila negra en la mano. Tienes que irte. Ahora. Los 2. ¿De qué hablas? ¿Estás loco?, dijo Daniel. Don Roberto dejó la mochila en la cama, la abrió y sacó 2 cosas. Un fajo enorme de billetes. Y una pistola. Me quedé paralizada. Daniel también. Hay 800.000 pesos ahí. María, quítate ese vestido ahora mismo. Ponte esta ropa, dijo sacando jeans, una sudadera y tenis de la mochila. Y sal por la puerta trasera de esta cabaña. Hay un sendero que lleva al bosque. Síguelo hasta llegar a la carretera. Ahí va a estar un carro esperándote. Un Suru gris. Súbete. El conductor sabe qué hacer. Pero, ¿qué está pasando?, logré decir con la voz quebrada. No hay tiempo para explicaciones. Haz lo que te digo.
Por favor, su voz era urgente pero no agresiva. Era desesperada. Papá, esto es una locura. No voy a dejar que... Cállate, Daniel, gritó don Roberto. Nunca había escuchado a un padre hablarle así a su hijo. Esto es por tu culpa. Tu maldita irresponsabilidad nos metió en esto. Y ahora ella va a pagar el precio si no se va. Ya. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Voces afuera. Varias voces de hombres. Y el sonido inconfundible de armas siendo cargadas. Ya están aquí, susurró don Roberto. Me miró directo a los ojos. María, por favor. Si quieres ver a tu familia otra vez, vete. Ahora. No entendía nada. Mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando. Pero algo en su mirada, algo en el terror absoluto que vi en sus ojos, me hizo reaccionar. Tomé la mochila, el dinero, la ropa. Corrí al baño y me quité el vestido de novia en tiempo récord. Me puse los jeans, la sudadera, los tenis. Todo me quedaba grande pero no importaba. Cuando salí del baño, don Roberto estaba en la puerta con la pistola en la mano. Daniel estaba en una esquina, llorando, con las manos en la cabeza. La puerta trasera está en el cuarto de lavado, al final del pasillo. Corre y no voltees. No importa que escuches, no voltees, me dijo don Roberto. Pero Daniel. Él se queda. Esto es con él, no contigo. Por favor, María. Vete. Las voces afuera se hacían más fuertes. Escuché a alguien diciendo, entren por atrás también. Mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Tomé la mochila y corrí hacia el pasillo. Encontré el cuarto de lavado. Vi la puerta trasera. La abrí. Y entonces escuché el primer disparo. Me quedé congelada por medio segundo. Luego otro disparo. Gritos. Más disparos. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Corrí hacia el bosque. Mis pies apenas tocaban el suelo. Las ramas me rasguñaban la cara. Tropecé 2 veces pero me levanté y seguí corriendo. No podía ver bien por las lágrimas pero seguí el sendero como me había dicho don Roberto. Corrí durante lo que me parecieron horas pero probablemente fueron 10 minutos. Hasta que vi luces. La carretera. Y ahí, exactamente como había dicho, estaba un Suru gris con el motor encendido. Me acerqué temblando. La ventana del conductor bajó. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes. Me miró y asintió. ¿María?, preguntó. Sí, apenas pude decir. Sube. Rápido. Subí al asiento trasero. El hombre arrancó inmediatamente. Manejó en silencio durante 30 minutos. Yo lloraba en el asiento de atrás, abrazando la mochila, sin entender absolutamente nada de lo que acababa de pasar. ¿Quién es usted? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Daniel? ¿Don Roberto está bien? Las preguntas salían de mi boca sin control. No puedo responder eso, señorita. Don Roberto me pagó para traerla a un lugar seguro. Eso es todo lo que sé, respondió el hombre sin voltear. Me llevó a un hotel en otra ciudad. Me dio una llave de una habitación ya pagada por una semana. Me dijo que no saliera, que no llamara a nadie, que esperara. Y se fue. Pasé 3 días encerrada en esa habitación. Sin celular, sin ropa más que la que traía puesta y una muda que había en la mochila. Solo yo, el dinero, y 1.000.000 de preguntas. No prendí la televisión. No quería saber. Tenía miedo de saber. Al 4.º día alguien tocó la puerta. Casi me da un infarto. Miré por la mirilla. Era don Roberto. Tenía un ojo morado y el labio partido.
Abrí la puerta. Entró rápido y cerró con seguro. Se sentó en la cama y suspiró profundamente. Lamento todo esto, María. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, dijo con voz cansada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Daniel? ¿Está vivo?, pregunté con lágrimas en los ojos. Don Roberto me miró con una tristeza infinita. Daniel está vivo. Pero ya no es tu problema. Ya no es el problema de nadie más que mío. Y entonces me contó todo. La verdad que Daniel nunca me dijo. La verdad que me hubiera hecho huir desde el primer día si la hubiera sabido. Daniel tenía deudas. Pero no eran deudas normales de tarjetas de crédito o préstamos bancarios. Daniel le debía dinero a gente muy peligrosa. Narcotraficantes. 2 millones de pesos. Había sido su socio en un negocio de distribución hacía 3 años. Daniel manejaba la logística, ellos ponían el producto. Todo iba bien hasta que Daniel decidió quedarse con dinero que no le correspondía. Se robó 2 millones pensando que podría desaparecer y empezar una vida nueva. Pero esa gente no perdona. Lo encontraron. Le dieron un ultimátum: devuelve el dinero en 6 meses o mueres. Daniel no tenía el dinero. Se lo había gastado todo en su estilo de vida, en el departamento bonito, en los coches, en las salidas caras. Don Roberto intentó ayudarlo vendiendo propiedades, pero solo logró reunir 800.000. No era suficiente. Entonces esa gente le dio otro ultimátum a Daniel: encuentra una forma de conseguir el resto o te matamos. Y aquí viene la parte que me destruyó. Daniel pensó que casándose conmigo podría ganar tiempo. Pensó que si yo venía de una familia de clase media, tal vez mis padres podrían prestar dinero. O tal vez él podría vender mis cosas, usar mis tarjetas, pedir préstamos a mi nombre. Me usó. Todo fue mentira desde el inicio. Nunca me amó. Yo era solo una solución a su problema. Pero esa gente se cansó de esperar. Decidieron ir por él la noche de la boda. Querían matarlo frente a mí para enviar un mensaje. Don Roberto se enteró esa misma tarde. Tenía un contacto dentro de la organización, alguien que le debía un favor. Ese contacto le avisó que irían esa noche. Don Roberto armó el plan de escape para mí. No me conocía bien, pero sabía que yo era inocente en todo esto. No merecía morir por los errores de su hijo. Me dio el dinero que había juntado vendiendo sus propiedades. Me dio una oportunidad de vivir. Los disparos que escuchaste fueron míos. Disparé al aire para asustarlos y ganar tiempo. Funcionó por unos minutos. Suficiente para que tú escaparas. Luego me golpearon. Se llevaron a Daniel. Llegó la policía porque alguien de la hacienda llamó por los disparos. Todo fue un desastre, me explicó don Roberto. ¿Y qué va a pasar con Daniel? Llegamos a un acuerdo. Yo les di los 800.000. Daniel va a trabajar para ellos hasta pagar el resto. Básicamente es su esclavo ahora. Pero está vivo. Por ahora. Me quedé en silencio procesando todo. Mi matrimonio fue una farsa. Mi esposo me usó como peón. Casi me matan por culpa de sus mentiras. Me sentía vacía. ¿Por qué me salvó? Ni siquiera me conoce, le pregunté. Don Roberto me miró con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Porque mi hijo es un cobarde y un mentiroso. Pero yo no. Yo cometí muchos errores en la vida, María. Fui un mal padre. Por eso Daniel es como es. Pero no iba a dejar que una chica inocente pagara por mis errores y los de él. Era lo mínimo que podía hacer. Lo único bueno que he hecho en años. Lloramos juntos esa tarde en ese cuarto de hotel.
Dos extraños unidos por la tragedia y las malas decisiones de un hombre que ambos creímos conocer. Don Roberto se fue esa noche. Me dijo que borrara todo rastro de Daniel de mi vida. Que me cambiara de ciudad si era posible. Que usara el dinero para empezar de nuevo. Que nunca intentara contactar a Daniel ni a él. Que siguiera adelante como si ese capítulo nunca hubiera existido. Y eso hice. Me mudé a otra ciudad. Cambié de número. Cambié de trabajo. Usé el dinero para rentar un departamento y vivir mientras encontraba un empleo nuevo. Le dije a mi familia que Daniel y yo nos habíamos separado por diferencias irreconciliables. Nunca supe los detalles reales. Era mejor así. Han pasado 3 años. A veces todavía tengo pesadillas con esa noche. Con los disparos. Con la cara de terror de don Roberto. Con la imagen de Daniel llorando en esa esquina mientras su vida se desmoronaba. Me pregunto si sigue vivo. Me pregunto si don Roberto está bien. Pero nunca he buscado respuestas. Algunas cosas es mejor no saberlas. Aprendí muchas lecciones de esta experiencia horrible. Aprendí que el amor puede cegarte completamente. Aprendí que las señales de alerta existen por una razón y que ignorarlas puede costarte la vida. Aprendí que no todas las personas son lo que parecen. Aprendí que a veces un extraño puede salvarte mientras alguien que jura amarte te está usando. Pero la lección más importante fue esta: confía en tu instinto. Esa vocecita en tu cabeza que te dice que algo no está bien, esa incomodidad que sientes pero no puedes explicar, esas dudas que entierras porque quieres creer en el cuento de hadas, escúchalas. Porque tu instinto sabe. Siempre sabe. Hoy tengo una vida tranquila. Trabajo en una agencia de publicidad. Tengo amigas nuevas. Salgo con alguien, pero voy muy despacio. No me he vuelto a casar y probablemente no lo haga en mucho tiempo. La confianza se rompió esa noche y sigue en reconstrucción. El vestido de novia quedó tirado en el baño de esa cabaña. Nunca volví por él. Espero que alguien lo haya encontrado y lo haya usado para algo mejor que yo. Espero que le haya traído felicidad a alguien más. Porque para mí solo representa la mayor mentira de mi vida. Don Roberto me salvó. Un hombre que apenas conocía, que no me debía nada, que tenía todos los motivos para dejarme ahí y salvar solo a su hijo. Pero no lo hizo. Eligió hacer lo correcto. A veces pienso en él y espero que esté bien, donde quiera que esté. Le debo mi vida. Esta historia la he guardado por 3 años. Nunca se la había contado a nadie completa. Ni a mi familia ni a mis amigas. Es la primera vez que la saco de mi pecho. Y duele. Duele recordar. Duele admitir que fui tan ingenua. Duele saber que estuve a minutos de morir y ni siquiera lo sabía. Pero la comparto porque tal vez alguien que la escuche necesite escucharla. Tal vez alguien está en una relación donde algo no se siente bien. Tal vez alguien está ignorando señales de alerta porque está enamorado. Tal vez alguien está a punto de cometer el mismo error que yo. Si eres tú, por favor, detente. Pregunta. Investiga. No ignores tu instinto. No dejes que el amor te ciegue tanto que pongas en riesgo tu seguridad. Porque cuando las cosas se ponen feas, cuando la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde. Y con suerte tendrás un don Roberto que te salve. Pero tal vez no. Yo tuve suerte. Mucha suerte. Pero no todos la tienen. No todos sobreviven para contar la historia. Después de mudarme, pasé meses sin poder dormir bien. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada carro que se estacionaba frente a mi edificio me hacía pensar que me habían encontrado. Vivía con miedo constante. Compraba comida para toda la semana para no tener que salir tanto. Evitaba lugares con mucha gente. Me volví paranoica.
Dejé de usar redes sociales completamente. Borré todas mis cuentas. Facebook, Instagram, todo. Porque tenía terror de que alguien me rastreara y descubriera dónde estaba. Mi familia no entendía por qué había cortado tanto el contacto. Les decía que necesitaba espacio después de la separación. Mi mamá lloraba por teléfono preguntándome qué había pasado realmente. Las parejas no se separan así de la noche a la mañana después de casarse, me decía. Algo pasó en esa luna de miel. Y tenía razón. Pero yo no podía contarle. No podía arriesgar que ella o mi papá trataran de investigar o de ayudarme y terminaran metiéndose en problemas con esa gente peligrosa. 6 meses después de mudarme conseguí trabajo en la agencia de publicidad. Fue difícil porque no tenía referencias recientes. Tuve que inventar una historia sobre haber estado viajando por el mundo después de terminar una relación. Mi jefa era una mujer de 40 años llamada Patricia. Era dura pero justa. El primer día me dijo, veo algo en tus ojos. Como si estuvieras huyendo de algo. No me importa qué sea. Solo trabaja bien y no traigas problemas aquí. Asentí sin decir nada. Ella nunca volvió a preguntar. Los primeros meses en el trabajo fueron raros. Mis compañeros trataban de ser amigables pero yo los mantenía a distancia. No iba a las salidas después de la oficina. No compartía detalles de mi vida personal. Me ganó la reputación de ser fría y antisocial. Pero era necesario. No podía arriesgarme a que alguien supiera demasiado sobre mí. Una compañera llamada Sofía fue especialmente persistente. Me invitaba a tomar café todas las semanas. Yo siempre decía que no. Hasta que un día dijo, mira, no sé qué te pasó antes, pero aquí estás segura. Todos tenemos historias. Algo en su tono me hizo confiar un poco. Le conté a Sofía una versión editada de mi historia. Le dije que mi ex tenía problemas con gente peligrosa y que tuve que irme para protegerme. No mencioné los detalles de la boda ni el dinero ni los disparos. Solo lo suficiente para que entendiera. ¿Por qué era tan cerrada? Sofía me abrazó y lloró conmigo. Hiciste lo correcto al irte, me dijo. Desde ese día se convirtió en mi mejor amiga. Era la única persona en mi nueva vida que sabía aunque sea un poco de mi pasado. Al año de haberme mudado, un día estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a alguien que me hizo congelarme. Un hombre de espaldas, alto, con el mismo corte de cabello que Daniel. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me escondí detrás de un pasillo y lo observé. El hombre volteó. No era Daniel. Ni siquiera se parecía tanto. Pero ese momento me hizo darme cuenta de que todavía no estaba bien. Que el trauma seguía ahí, esperando cualquier excusa para salir. Decidí ir a terapia. Encontré una psicóloga llamada doctora Ramírez. Le conté toda la historia completa. Fue la primera vez que le dije todo a alguien. Ella no se sorprendió ni me juzgó. Solo escuchó. Al final me dijo, María, lo que viviste fue un trauma severo. Casi pierdes la vida. Fuiste traicionada por alguien en quien confiabas completamente. Es normal que sigas teniendo miedo. Pero no puedes vivir así para siempre. Vamos a trabajar juntas para que recuperes tu vida. Lloré durante toda esa sesión. La terapia fue dura. Tuve que revivir esa noche muchas veces. Los disparos, la cara de don Roberto, la carrera por el bosque. Tuve que procesar la traición de Daniel. Tuve que aceptar que el hombre que creí amar nunca existió realmente. Todo fue una actuación. Me usó como un objeto, como una herramienta para resolver sus problemas. La doctora Ramírez me ayudó a entender que nada de eso fue mi culpa. Que las señales de alerta estaban ahí pero que alguien manipulador sabe cómo esconderlas bien. 2 años después de mudarme, mi papá se enfermó. Cáncer de pulmón.
Tuve que volver a mi ciudad natal para visitarlo en el hospital. Fue aterrador. Cada esquina me traía recuerdos. Pasé por la cafetería donde conocí a Daniel y sentí náuseas. Fui directo al hospital sin detenerme en ningún lado. Mi mamá estaba destrozada. Mi papá se veía tan frágil en esa cama de hospital. Me tomó la mano y me dijo: hija, sé que algo malo te pasó con ese muchacho. No sé qué fue, pero te conozco. Cambiaste. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por ser fuerte. Durante esa visita al hospital me encontré con una antigua amiga en el elevador. Carla. Habíamos sido mejores amigas antes de que yo conociera a Daniel. Nos abrazamos y ella empezó a hacerme preguntas sobre mi vida. Le conté que me había mudado y que estaba bien. Entonces ella bajó la voz y me dijo algo que me dejó helada. ¿Supiste lo que le pasó a Daniel? Mi corazón se detuvo. No, ¿qué le pasó?, pregunté tratando de sonar casual. Carla me miró con lástima. Lo mataron hace como 6 meses. Salió en las noticias. Dijeron que estaba metido en cosas feas. Me tuve que sentar en una silla del pasillo del hospital. Daniel estaba muerto. Después de todo, no había logrado pagar su deuda. Esa gente cumplió su amenaza. Sentí una mezcla rara de emociones. Tristeza por el Daniel que creí conocer, por el hombre que pudo haber sido si hubiera tomado mejores decisiones. Alivio porque ya no tendría que preocuparme de que me encontrara o me buscara. Culpa por sentir alivio. Y enojo, mucho enojo, porque desperdició su vida y casi destruyó la mía por su egoísmo y sus malas decisiones. Carla me dio más detalles. Daniel había aparecido muerto en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. La policía dijo que tenía múltiples heridas y que todo indicaba que era un ajuste de cuentas. Don Roberto había identificado el cuerpo. El funeral fue pequeño, casi nadie fue. Don Roberto se veía destrozado, según me contó Carla, quien fue solo por curiosidad. Pobre hombre, dijo Carla. Perder a tu único hijo así debe ser horrible. Yo no dije nada. Solo asentí. Porque la verdad era mucho más complicada que eso. Esa noche en el hotel donde me estaba quedando, lloré por horas. No por Daniel exactamente, sino por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Por los 6 meses de relación que creí que eran reales pero eran mentira. Por la vida que imaginé tener con él. Por la inocencia que perdí esa noche en la cabaña. Por tener que vivir con miedo durante 2 años solo para descubrir que la amenaza ya no existía porque lo habían matado. Me sentía vacía. Como si todo ese tiempo huyendo y escondiéndome hubiera sido en vano. Pero luego recordé algo que la doctora Ramírez me había dicho: tu respuesta al trauma no fue en vano. Te mantuviste segura. Reconstruiste tu vida. Eso tiene valor sin importar qué le haya pasado a él. Tenía razón. Yo había sobrevivido. Había construido una nueva vida. Tenía un trabajo que me gustaba, una amiga en quien confiaba, estaba en terapia trabajando en mi sanación. Daniel no me había destruido aunque lo intentó sin saberlo. Yo era más fuerte que todo eso. Después de enterarme de la muerte de Daniel, traté de buscar información sobre don Roberto. Quería saber si estaba bien. Si había logrado superar la muerte de su hijo. Busqué en redes sociales pero no encontré nada. Pregunté discretamente a Carla si sabía algo de él pero me dijo que no. Don Roberto había desaparecido después del funeral. Nadie sabía dónde estaba ni qué había sido de él. Parte de mí esperaba que estuviera bien, que hubiera encontrado paz. Otra parte de mí sabía que probablemente nunca la encontraría después de perder a su único hijo. 3 meses después de enterarme de la muerte de Daniel, recibí un paquete en mi departamento. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección. Mi primer instinto fue tirarlo sin abrirlo. Pero la curiosidad ganó. Adentro había una carta escrita a mano y una foto vieja.
La carta era de don Roberto. Decía: María, espero que estés bien y que hayas logrado construir la vida que mereces. Daniel murió por sus propias decisiones. No fue tu culpa. Yo me voy lejos, a un lugar donde pueda olvidar todo esto. Solo quería que supieras que pienso en ti y que me alegra haberte salvado esa noche. Fuiste lo único bueno en toda esta historia terrible. Cuídate. Roberto. La foto era de Daniel cuando era niño, tal vez de unos 8 años. Estaba sonriendo, jugando con un balón de fútbol. Se veía feliz e inocente. Al reverso de la foto, don Roberto había escrito: este era mi hijo antes de que el mundo lo arruinara. Quería que vieras que hubo un tiempo en que fue bueno. Aunque no lo pareciera al final. Lloré sosteniendo esa foto. Porque ese niño inocente se había convertido en el hombre que casi me destruye. Y su papá tuvo que vivir sabiendo que había fallado en proteger a ese niño de convertirse en esa persona. Guardé la carta y la foto en una caja junto con las pocas cosas que había conservado de esa época. El recibo del hotel donde me escondí. La sudadera que don Roberto me dio esa noche, que nunca pude tirar. Un pedazo del velo de mi vestido de novia que se había quedado enganchado en mi cabello cuando huí y que encontré días después. Eran recordatorios de la persona que fui y de todo lo que sobreviví. No los miraba seguido, pero saber que estaban ahí me ayudaba de alguna forma extraña. 6 meses después conocí a Javier. Era diseñador en otra agencia y nos presentó Sofía en una reunión de trabajo. Era lo opuesto a Daniel en muchas formas. Bajito, lleno, con una sonrisa genuina y cálida. No trataba de impresionarme. No presumía. Solo era él mismo. Hablábamos de cosas simples. Películas, comida, música. Me invitó a salir y yo dije que sí, pero con miedo. Le dije desde el principio que venía de una relación muy mala y que iba despacio. Él solo dijo: no hay prisa. Vamos a conocernos sin presión. Las primeras citas con Javier fueron raras para mí. Cada vez que él hacía algo amable, mi cerebro buscaba el motivo oculto. Cuando pagaba la cuenta, pensaba: ¿qué quiere a cambio? Cuando me preguntaba sobre mi día, pensaba: ¿por qué quiere saber tanto? La doctora Ramírez me ayudó a entender que era mi trauma hablando. Que no todos los hombres eran como Daniel. Que Javier merecía una oportunidad de demostrar que era diferente. Y lo era. 3 meses después de conocerlo, le conté mi historia completa. Esperaba que saliera corriendo. En vez de eso, me abrazó y dijo: gracias por confiar en mí. Javier nunca me presionó para nada. Cuando yo tenía días malos donde el trauma regresaba fuerte, él solo estaba ahí. Me traía comida, veíamos películas, o simplemente se sentaba conmigo en silencio. No trataba de arreglarme ni de darme consejos que no pedía. Solo me acompañaba. Eso era algo que nunca había experimentado antes. Una presencia constante y confiable sin agenda oculta. Sin manipulación. Sin mentiras. Solo una persona buena siendo buena porque sí. Han pasado 3 años desde que conocí a Javier. Seguimos juntos. Todavía voy a terapia, aunque ahora es cada 2 semanas en vez de cada semana. Los síntomas de estrés postraumático han mejorado muchísimo. Ya no me asusto con cada ruido. Ya no busco salidas de emergencia en cada lugar al que voy. Ya no pienso que todos me están mintiendo. He aprendido a confiar de nuevo, aunque todavía me cuesta. He aprendido que merece amor real, no la farsa que tuve con Daniel. Mi relación con mi familia también mejoró. Después de que mi papá se recuperara del cáncer, decidí contarles una versión más completa de lo que pasó con Daniel. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran por qué había cortado tanto el contacto. Mi mamá lloró y me dijo que ojalá le hubiera contado antes para poder ayudarme. Le expliqué que no podía, que era demasiado peligroso.
Ahora hablamos todas las semanas por teléfono. Incluso los visité hace 2 meses y me quedé una semana con ellos. Fue sanador estar en mi ciudad sin miedo. A veces todavía pienso en don Roberto. Me pregunto dónde está, si encontró algo de paz, si se arrepiente de haber tenido que elegir entre su hijo y una extraña esa noche. Quiero creer que está en algún lugar tranquilo, lejos de todo lo que pasó. Quiero creer que no se culpa demasiado por cómo resultó Daniel. Porque la verdad es que cada persona toma sus propias decisiones. Don Roberto hizo lo mejor que pudo. Me salvó cuando no tenía obligación de hacerlo. Eso dice más de su carácter que cualquier error que haya cometido como padre. El vestido de novia nunca apareció. Asumí que lo tiraron o lo quemaron o lo usaron como evidencia en alguna investigación policial que nunca llegó a ningún lado. Es mejor así. No podría verlo sin revivir todo. Aunque a veces, en momentos raros, me pregunto cómo me veía esa noche. Hay exactamente 3 fotos mías con ese vestido. Mi mamá tomó una, mi mejor amiga de entonces tomó otra, y el fotógrafo de la boda tomó una durante la ceremonia. Están guardadas en un álbum que mi mamá tiene. Nunca he podido verlas. Tal vez algún día pueda. La hacienda donde fue la boda cerró 2 años después de lo que pasó. No por lo que pasó conmigo específicamente, sino porque tuvieron otros problemas de seguridad. Carla me contó que ahora es solo un terreno abandonado lleno de maleza. Es irónico. Un lugar que se suponía celebraba amor y nuevos comienzos terminó siendo testigo de traición y violencia y ahora está muerto también. Como si el universo hubiera decidido que ese lugar ya cumplió su propósito oscuro y ya no servía para nada más. Hay días buenos y días malos todavía. Días donde me siento completamente normal y sanada, y días donde algo pequeño, una canción o un olor o una frase, me regresa a esa noche. Pero los días buenos son cada vez más frecuentes que los malos. Y he aprendido a ser paciente conmigo misma en los días difíciles. A no juzgarme por todavía estar procesando algo que pasó hace años. El trauma no tiene un cronograma fijo de recuperación. La sanación no es lineal. Es un camino con subidas y bajadas y vueltas inesperadas. Lo más importante que aprendí es que sobrevivir no es suficiente. Después de sobrevivir viene el trabajo duro de reconstruir. De decidir quién quieres ser después del trauma. De no dejar que lo que te pasó defina completamente tu identidad. Sí, soy una sobreviviente. Sí, pasé por algo horrible. Pero también soy María. Diseñadora gráfica. Amiga leal. Novia de Javier. Hija que llama a su mamá todos los domingos. Persona que ama el café con canela y las películas de terror y los gatos. Soy más que solo mi trauma. A veces me pregunto qué hubiera pasado si don Roberto no hubiera llegado esa noche. Si no me hubiera dado el dinero y la ropa y las instrucciones para escapar. Probablemente estaría muerta. O si hubiera sobrevivido, estaría traumatizada de una forma mucho peor por haber presenciado lo que le hicieron a Daniel. Don Roberto me dio un regalo al salvarme, la oportunidad de vivir sin cargar con más horror del necesario. Ya fue suficientemente malo lo que viví. No puedo imaginar cuánto peor hubiera sido si me hubiera quedado. Esta historia no tiene un final feliz perfecto de película. No me casé de nuevo en una ceremonia hermosa que borra los recuerdos de la primera. No me hice millonaria con el dinero que don Roberto me dio, porque lo usé para sobrevivir como él me dijo. No encontré a don Roberto para tener una reconciliación emotiva donde nos perdonamos mutuamente por cosas que no hicimos. La vida real no es así. La vida real es más complicada y más sucia y menos satisfactoria narrativamente. Pero tengo algo mejor que un final de película. Tengo una vida real. Una vida que construí con mis propias manos después de que todo se derrumbara. Una vida que nadie puede quitarme porque es genuinamente mía. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin secretos oscuros esperando explotar.
Solo yo, mis decisiones, mis errores, mis éxitos. Y eso, después de todo lo que pasó, es más valioso que cualquier cuento de hadas que pude haber imaginado cuando era más joven e ingenua. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal.